Estamos ya en compañía de Fabio López, el jefe del Departamento Jurídico de Tributación, porque hay muchos cambios que se están dando, muchos temas que preocupan hoy a la ciudadanía, por eso le damos gracias por acompañarnos hoy. Buen día. Muy buenos días, Silvia, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, demasiados temas para tratar ahora con relación a tributación, pero vamos a tratar de organizarnos un poco y empezamos por lo que es IRE, que es como nuevo, y bueno, hay muchos cambios que se dieron ahí para los contribuyentes. Sí, hay que entender primeramente que luego de 28 años se está dando una modificación en el sistema tributario nacional. Este sistema tributario que engloba los impuestos que administra la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas. El impuesto inmobiliario, eso se mantiene. No hay modificación en cuanto al impuesto inmobiliario. Lo que hace el IRE, el impuesto a la renta empresarial, es fusionar tres impuestos que teníamos hasta el 2019, que es el IRASIS, el IRAGRO, el impuesto a la renta agropecuaria, y el IRPC. Además, las sociedades simples que estaban gravadas por el IRP también van a formar parte del IRE. Hoy todo se engloba en un solo impuesto. ¿Por qué? Porque la actividad económica es una sola. Hoy se tenía, o sea, en el 2019 se tenía presente que si yo era un productor de leche estaba gravado por el IRAGRO. Luego realizaba alguna modificación, alguna transformación en esa leche y lo convertía en yogur, en queso o en algún otro producto lácteo, y entonces tenía que ser contribuyente, además del IRAGRO, debía ser contribuyente del IRASIS. Así, dos obligaciones tributarias, dos contabilidades separadas que tenía que tener, y hoy eso se unifica. Se unifica, pero se sigue teniendo en cuenta las particularidades de cada sector. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario se tiene en cuenta la mortandad, la depreciación del ganado. En la explotación forestal se tiene también presente algún tipo de rentabilidad de ese sector, y también en materia de las pérdidas, el arrastre de pérdidas que se permite tanto para los contribuyentes que tienen alguna actividad agropecuaria, como también una innovación, los contribuyentes que tienen actividad comercial, industrial o de servicios. A partir del 2020 las pérdidas podrán ser arrastradas. Bueno, para empezar, sociedades simples mencionó usted, IRP también estaban grabadas, ¿eso quiere decir que van a dejar de pagar? No, en el caso de las sociedades simples lo que se hace es traer del IRP, que es el impuesto a la renta personal, y llevar al IRE, que es el impuesto a la renta empresarial. Esa es la modificación que se da. Ya estaban grabadas y ahora van a seguir grabadas las sociedades simples, en este caso con otro impuesto. O sea que van a hacer la declaración en el IRE directamente. Así mismo es. Bueno, y en lo que en cuanto a tasas, usted mencionó que bueno, esto se simplifica, se reúne uno solo. En cuanto a tasas, ¿eso qué cambios implica para el contribuyente? Sí, en cuanto a las tasas vigentes se mantienen, es decir, la tasa del 10%. El IRE, la tasa es del 10%. Hoy en el IRASIS, en el IRAGRO, en el IRP también es del 10%. Lo que trae una modificación es en cuanto a la distribución de dividendos y utilidades. Hoy, o sea, es decir, en el año 2019, la distribución de dividendos, de utilidades por parte de empresas que tributaban el IRASIS estaba gravado por una tasa adicional del 5%. Y en cabeza de los accionistas estaba gravado en un 50% por el impuesto a la renta personal. De esa forma había una carga, digamos así, del 10% en forma nominal sobre esos dividendos y utilidades. Hoy lo que se va a hacer es, a partir del 2020, cualquier tipo de distribución de utilidades que se realice a partir del 1 de enero va a estar gravado por un nuevo impuesto, que es el IDU, el impuesto a los dividendos y a las utilidades, con una tasa del 8% que no admite deducción. Es decir, esa es la modificación también importante. Bueno, en lo que mencionaba IRE, y disculpe si insisto demasiado con esto, pero quiero tenerlo bien claro. Usted dice reemplaza IRPC, IRASIS y IRAGRO van juntos ahora. Sí. ¿Eso implica que serían las tasas de los tres en uno solo, es decir, sumadas? No es que yo voy a sumar la tasa del 10% de IRASIS, la tasa del 10% del IRAGRO y la tasa del 10% del IRPC, sino voy a tener un nuevo impuesto en donde yo voy a ser contribuyente de ese nuevo impuesto, y la única tasa que se va a aplicar sobre la ganancia, sobre la renta, sobre el rédito, lo que me queda después de descontar de mis ingresos, los costos asociados a la producción de ese bien que me genera la renta y los gastos necesarios y documentados para que yo pueda generar riqueza, eso que me sobra
sobre eso voy a aplicar la tasa del 10%, una única tasa del 10%. Excelente, entonces como que ahí realmente hay una simplificación juntando todo en una, ¿verdad? Así es. Y en cuanto a lo que son los gastos deducibles para este impuesto, ¿existe algún cambio importante que tengan que considerar los contribuyentes? Sí, en materia del IRE, siguen las mismas reglas que se encontraban en el IRASIS y en el IRAR. Es decir, no hay modificación, salvo en cuanto a costos deducibles. La ley introduce claramente el concepto de costos deducibles. ¿Todo eso para qué? Para tener un mejor control, primeramente de la contabilidad y también a nivel impositivo, porque bien tenemos que saber que la contabilidad es la que brinda los datos a la tributación, a la fiscalidad, para que se puedan aplicar los impuestos. Entonces, se mantienen las mismas reglas de deducibilidad. Las reglas de deducibilidad en donde cambian es en el IRP, que es el impuesto a la renta personal. ¿Y cuáles son los principales cambios en el IRP que también mucha gente está pendiente? Sí, en cuanto a los cambios del IRP tenemos que tener presente que hoy el IRP en el año 2019 no cumplía con su función tanto de ser un impuesto formalizador y recaudador. Porque el que tenía más, lastimosamente, no pagaba más, o el que ganaba más, no pagaba más, sino que el IRP estaba siendo solventado por la clase media, por los trabajadores que están en relación de dependencia o aquel profesional independiente. Hoy, ¿qué se hace? La ley modifica el sistema de liquidación del IRP y establece que, por un lado, rentas y ganancias del capital, y por otro lado, las rentas del servicio personal. En cuanto a rentas del servicio personal, se establece un rango de 80 millones de exoneración. Es decir, yo tengo que ir computando mis ingresos desde el 1 de enero de cada año y veo, si supero los 80 millones de aquellos ingresos que provienen de mi trabajo, ya sea en relación de dependencia o como profesional independiente, desde el día siguiente me convierto en contribuyente del IRP. Pero, si es que yo vendo un inmueble en el año 2020 por valor de 30 millones de guaraníes, eso ya está grabado. Ya basta. Esa es la modificación importante que tenemos con el IRP. No hay rango de 80 millones en cuanto a rentas y ganancias del capital. Entonces yo tengo que mirar y si supero en este caso los 80 millones en servicios personales, allí soy contribuyente. Sin embargo, en rentas y ganancias del capital no tengo ese rango de no incidencia por la venta, por el alquiler, salvo la venta de muebles. La venta de muebles tiene que superar 20 millones de guaraníes en el año para que esté grabado. Es decir, si yo vendo un escritorio, si vendo un sofá, si vendo una obra de arte, eso tiene que superar 20 millones para que pueda estar grabado. Pero venta de inmuebles, arrendamiento de inmuebles, todo eso está grabado por el IRP a una tasa del 8%, y ahí no hay que asustarse. Mucha gente decía, ahora si yo estoy viviendo de un alquiler, yo soy una persona ya de edad y vivo solamente de alquiler, ¿va a estar grabado directamente al 8%? No. Yo voy a tener que realizar dos cálculos. Por un lado, en materia de arrendamiento, alquiler de inmuebles, tengo que mirar el 50% de mi facturación mensual o anual. Es decir, en el año yo estoy alquilando un inmueble por 12 millones, entonces esos 12 millones son ingresos. De ese ingreso calculo el 50% por un lado, un índice de rentabilidad. O si me conviene más, veo ese ingreso de 12 millones y todos los gastos que yo tuve relacionados directamente al arrendamiento. Por ejemplo, impuesto inmobiliario, luz, agua, todo lo que sea servicios básicos, alcantarillado, recolección de basura, la pintura de ese inmueble, reparaciones, todo eso me sirve para deducir, y sobre lo que resulte menor de esos dos cálculos, sobre eso aplico la tasa del 8%. ¿Se dan cuenta? Entonces así es mucho más beneficioso para aquella persona que hoy está viviendo de inmuebles, por ejemplo. Entonces lo que tiene que hacer bien el contribuyente entonces es ir registrando lo que corresponde a los ingresos por nuestro trabajo, vamos a decirle directamente. Por un lado. Y por otro lado, aparte, los ingresos que provienen de por ejemplo, de su alquiler. Acá, ¿qué es lo que no va a poder hacer esa persona que está viviendo de alquiler?
meter dentro de los gastos relacionados a su alquiler la peluquería, el fin de semana con los amigos. Esos gastos personales son los que no se pueden deducir, porque bien dice la ley, los ingresos de cada categoría de renta están separados. Y así como los egresos también están separados y yo no puedo vincular o relacionar egresos de uno a otro tipo de renta. El IRP, por ejemplo, eso es algo en que de repente a la gente no le queda muy claro. O sea, ¿qué gastos son deducibles para el impuesto a la renta personal? Muy bien. Para el impuesto a la renta personal, en la categoría de servicios personales, rentas del trabajo como llamamos, allí todos los gastos de la persona. Primero es los gastos relacionados a tu actividad grabada. Todos los gastos que realices para la generación de mayor renta en servicios personales son deducibles. Por ejemplo, un periodista. Yo como periodista tengo que comprarme un traje, tengo que comprarme un micrófono, una cámara, una grabadora. Todo eso es deducible del IRP, por una parte. Luego, los gastos personales. ¿Cuáles son? Los gastos del propio contribuyente y de sus familiares a cargo. No solamente del contribuyente, sino también de sus familiares a cargo. ¿Y qué entra allí? Alimentación, manutención, vestimenta, hasta esparcimiento. Todo es deducible. Todo es deducible. ¿Y quiénes son familiares a cargo? Primeramente el cónyuge. Siempre que el cónyuge no sea contribuyente de otro impuesto a la renta. Es decir, si yo soy contribuyente de la renta personal y mi esposa también es contribuyente del impuesto a la renta personal, entonces cada uno tiene que computar sus ingresos en forma separada y sus gastos también en forma separada. ¿Quién es otro familiar a cargo? Los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad que están estudiando en algún establecimiento universitario, también los hijos y hermanos que tengan algún problema de salud declarado judicialmente, los padres, los abuelos, los suegros, siempre que no sean contribuyentes de IRP. Todos esos son familiares a cargo. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Van a pedir factura a nombre de ellos, con su número de cédula. Y luego, en el momento de la liquidación del impuesto, yo, como contribuyente, tengo que estar consignando el número de documento de esos familiares a cargo en mi aranducá, en mi libro de gastos y de ingresos, y eso se lleva a la liquidación. De esa forma, tributación sabe que hay 5 personas que dependen de mí. Y en su índice de riesgo va a decir, esta persona tiene muchos gastos porque tiene un papá que está enfermo, un papá de edad. Entonces está bien que gaste mucho en farmacia. Pero si yo soy una persona soltera, donde tengo ingresos de 500 millones, y yo no estoy declarando a ningún familiar a cargo, pero yo tengo gastos en farmacia, en supermercado que superan lo que yo estoy consumiendo realmente, allí es donde tributación va a estar mirando cómo yo vivo. Y hay mucha gente que decía, ahora tributación va a estar entrometiéndose en nuestras vidas, en la vida privada. Se va a inmiscuir en la vida privada tributación para poder determinar impuestos correctamente y para que uno no esté evadiendo o eludiendo el pago de esos impuestos. El famoso Big Data que estamos hablando. Un poquitito más adelante queremos ahondar eso, pero antes un punto muy importante, quiero destacar esto. Usted decía, las facturas que van a pedir los familiares van a nombre de ese familiar, porque generalmente la gente ahora lo que hace es, le da el RUC a su familiar para que todo salga a su nombre con su RUC. Y otra cosa, usted decía siempre que no sea aportante también, por ejemplo, el cónyuge del IRP. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la pareja tiene RUC o los hijos tienen RUC? Bueno, en el caso, si es que, ahí bien dice la ley, tienen que ser contribuyentes de un impuesto a la renta en el caso del cónyuge, es decir, tiene que ser contribuyente del IRE, puede ser contribuyente del IRE o del IRP, mi cónyuge. Entonces, en ese caso, yo no puedo declararle como un familiar a mi cargo. Pero si de repente yo tengo un hijo que tiene IVA, porque presta algún tipo de servicio personal, pero su servicio personal que realiza en todo el año no supera los 80 millones, en ese caso entonces él sigue siendo familiar dependiente mío. Y por lo tanto todos los gastos que realice pueden ser deducibles de mis ingresos.
Y otro punto que mencionaba también, esparcimiento, también está entre los gastos deducibles, porque también se está preguntando mucha gente ahora, y inclusive nos preguntaban en el canal, ¿qué pasa cuando yo me voy de vacaciones con toda la familia? O sea, ¿cómo hago para registrar? ¿Uso la tarjeta? ¿Cómo puedo hacer con eso? Sí, ahí Silvia tenemos que tener presente dos situaciones. Uno es el esparcimiento en el territorio nacional. El esparcimiento en el territorio nacional se rige por las mismas reglas de deducibilidad de cualquier otro tipo de gasto, de cualquier tipo de egreso. Es decir, yo voy a un hotel en Encarnación, le pido la factura a mi nombre, con mi número de cédula o con mi RUC, y eso ya me sirve. Voy a un restaurante en Asunción y le pido el comprobante de la factura en ese caso. Todo eso yo voy a ir sumando y eso me sirve para deducir de mis ingresos del IRP. Otra situación que se puede vivir es el esparcimiento en el exterior. El esparcimiento en el exterior me dice, tenés que comprar el paquete o el pasaje o tenés que ya pagar el hotel aquí a través de una agencia de viajes. De esa forma va a ser deducible todo esparcimiento en el exterior. Otra cosa son los gastos que yo realice en el exterior que no estén vinculados a esparcimiento. Por ejemplo, salud y educación. Mi hijo está estudiando en la Universidad de Buenos Aires. Yo le estoy pagando allí un alojamiento, alimentación y las matrículas. Todo eso es deducible porque está relacionado a educación de ese hijo, que es dependiente mío. ¿Qué tiene que hacer esa persona para poder deducir y que le sirva ese gasto? Primero, podría pagar esos gastos con una transferencia bancaria, un giro bancario o a través de alguna entidad financiera. Segundo, podría legalizar a través del consulado que se encuentra en el exterior ese documento, si es que está pagando el documento que le emite, ese tipo de comprobante o factura o boleta de venta, una nota que le expide el prestador del servicio allí en el exterior. De esa forma se legaliza mediante los mecanismos de relaciones exteriores, porque yo pagué en efectivo. Y la última opción, que sería la más fácil que tengo, es de pagar esos gastos a través de una tarjeta de débito o de crédito que haya sido emitida por alguna entidad, ya sea bancaria, financiera o cooperativa, aquí en el país. De esa forma, no hace falta que yo esté solicitando la nota, el comprobante o la factura en el exterior, porque mensualmente me expide esa entidad un extracto, y ese extracto es lo que a mí ya me sirve para documentar ese egreso en el exterior. Bueno, excelente. ¿Cuándo rige todo esto, estos cambios? Porque, bueno, la ley de reforma es desde el 1 de enero, pero están reglamentando y van lanzando de a poco desde Hacienda también, bueno, IRE, IRP, desde cuándo tenemos que inscribirnos, los que todavía no se inscribieron, y, bueno, cuándo empiezan las declaraciones ya también correspondientes. Sí, en el caso del impuesto a la renta empresarial, entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2020 para aquellos contribuyentes que tuvieron cierre del ejercicio fiscal, el ejercicio contable, al 31 de diciembre del 2019. Luego hay un sector muy pequeño de contribuyentes del impuesto a la renta empresarial que cierran a abril o a junio. Y ellos obviamente en ese caso van a estar iniciando sus ejercicios al primer día del mes siguiente al cierre de esos ejercicios, es decir, en julio o en el caso mayo. Eso es por el parte del IRE. Otra cosa importante, el IRE trae una modificación sustantiva en cuanto a los precios de transferencia, las normas especiales de valoración que afecta especialmente a las multinacionales. Todas esas normas de valoración, normas especiales de valoración de operaciones, entrarán en vigencia recién al 1 de enero del año 2021. De esa forma, durante todo este año, la tributación estará emitiendo los decretos reglamentarios en ese tema para que uno pueda ir ajustando los contratos, porque son contratos normalmente de adhesión o contratos con multinacionales o con la Bolsa de Chicago. Y en ese caso, uno va a tener todo este tiempo, este 2020, para poder
modificar eso y a partir del 2021 entrará en vigencia. Otra cosa importante, el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal ya entró en vigencia a partir del 1 de enero. Es decir, yo ya tengo que ir computando mis ingresos desde el 1 de enero. Y ya no va a ser como la ley anterior, que se calculaba en salarios mínimos mensuales. El 2019 tenía que tener un ingreso que supere los 76 millones y algo más. Hoy todos los montos son redondos, es decir, 80 millones. Esos 80 millones tengo que ir computando desde el 1 de enero. Y supero esos 80 millones y allí yo me convierto en contribuyente. Algo importante, Silvia, que tenemos que tener presente es el tema de qué ingresos no se computan para el IRP. Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones. Ojo, digo jubilaciones, no digo el jubilado. Porque si un jubilado vuelve a trabajar, ya sea en relación de dependencia o en forma independiente, esos ingresos nuevos que está realizando están grabados por el IRP. Es decir, van a sumar. Es su jubilación o su pensión el que no se computa. Otra cosa importante, no se computan las indemnizaciones provenientes de los despidos, laborales. De repente me pagaron un monto alto de 500 millones por un despido luego de 20 años, entonces en ese caso, esos 500 millones no suman. También hay que tener presente el aporte jubilatorio. En el 2019, con la ley anterior, yo tenía que sumar mi aporte jubilatorio, ya sea del 9 si estoy aportando el IPS o del 16% si estoy aportando la caja fiscal, por ejemplo. Eso yo sumaba y eso tenía que computar para saber si era o no contribuyente, si superaba o no los 76 millones. Y luego, dentro ya de ser contribuyente, yo tenía que sumar también como un ingreso grabado. Es cierto, después se restaba otra vez, pero ya me sumaba para saber si la tasa a aplicar era del 8 o del 10%. Hoy ya no, a partir del año 2020, el aporte jubilatorio está excluido de la suma del IRP. Es decir, yo tengo que sumar mi salario, lo que efectivamente yo estoy percibiendo, lo que se me acredita a mi cuenta bancaria. Eso es lo que estoy sumando. Y otra cosa importante, el tema de los seguros médicos privados que paga el empleador a favor de su empleado. De repente algunas empresas, como ser bancos, financieras, dicen, yo quiero darle, aparte del IPS, yo quiero darle a mi empleado un seguro privado. Con la ley anterior, hasta el 2019, eso era un ingreso gravado. Hoy ya no. No se computa para los 80 millones, ni es un ingreso gravado. También todo en beneficio del trabajador. Como bien decíamos, lo que se pretende es que las familias de ingresos medios puedan vivir bien y sea realmente la gente que más tiene, la gente que más gana, las que puedan pagar más el IRP conforme a la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es un principio establecido en la misma Constitución en donde dice, tenés que soportar la carga del Estado para poder hacer frente a todas las necesidades conforme a tu manifestación de riqueza. Un tema que usted está reiterando en esta conversación, abogado, es el tema del control de la evasión, que aporten más los que más tienen y ya lo estaba adelantando también, están incorporando nuevas herramientas informáticas para realizar esos controles. Efectivamente. De hecho que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para el control de las obligaciones tributarias. Pero bien sabemos que hoy la tecnología es un mecanismo que ayuda de sobremanera y que por sobre todo establece criterios objetivos. Porque no es que yo, no me gusta Silvia Martínez, entonces voy a controlarla a Silvia. Sino entran dentro de indicadores de índices de riesgo y de allí sale un plan anual de controles que se realiza a nivel de tributación. Pero hoy, ¿qué establece la ley, la nueva ley tributaria en materia de IRP principalmente? Todo incremento patrimonial no justificado está gravado por el IRP. Toda incorporación gratuita al patrimonio del contribuyente de algún tipo de bien mueble, inmueble o dinero en efectivo
está grabado por el IRP. Y es allí donde tributación tiene que estar mirando. Mira, en mi declaración jurada de IRP, yo no declaré rentas por un arrendamiento. Sin embargo, estoy publicando en una red social que yo estoy alquilando un edificio o una casa. O de repente digo, estoy vendiendo vehículos a través de las redes sociales. Y agradezco a mis clientes que están comprando esos autovehículos. Pero yo en ninguna parte de mi declaración jurada puse que estoy vendiendo autovehículos. Es eso lo que tributación va a controlar. O de repente dice, gracias a mi tal cosa que me regaló este viaje de vacaciones. O gracias a mi fulanito que me regaló, que me acreditó en mi cuenta 100 millones de guaraníes. Eso es lo que tributación va a estar mirando. Y en el caso del dinero, de repente me aparece en mi cuenta bancaria $1.000.000, en ese ejercicio va a estar grabado por una tasa del 8% del IRP, ese incremento patrimonial en dinero. Y muchos dicen, si me regala, está bien. Nadie te dice que no te regale un vehículo a alguien. Dios quiera, ¿verdad?, que todos tengamos a alguien que nos regale, ¿verdad?, algo de ese valor, en forma jocosa también. Pero me regalan un auto 0 kilómetros y no es que yo voy a pagar impuesto en ese momento. Yo voy a pagar impuesto al momento en que yo venda ese autovehículo. Y normalmente lo que yo tengo que hacer, ¿se acuerdan ese cálculo que tendríamos que haber hecho? En el caso de venta de un autovehículo, tendría que ser el 30% o el valor de la venta versus el valor de la compra. Yo no tengo un costo relacionado al momento de vender ese autovehículo porque me regalaron. Y al regalarme entonces es totalmente grabada la tasa del 8%. Eso es lo que establece la ley y eso es lo que tributación hoy está poniendo toda su fuerza informática y tecnológica para que se pueda verificar y que lo que dice la ley no quede en aguas de borraja, sino que sea efectivamente un cumplimiento de lo que establece la norma tributaria. Esto de repente como que a la gente le preocupó, para no decir que a algunos realmente les molestó, no tendría que tener alguna especie de autorización de los usuarios de estas redes como para que se dé la revisión, o cómo van a trabajar con la SED, van a trabajar solo con las publicaciones que son públicas, ¿verdad la redundancia? Claro, en ese caso uno tiene que tener presente, cuando uno autoriza a una red social a emitir datos, fotos, videos, estados, actualizaciones, uno está desvelando su privacidad. Está desvelando. Una cosa contraria sería en donde yo mando un mensaje de WhatsApp a Silvia, en donde le digo, mira Silvia, estoy de vacaciones. Allí, ¿quién es, conforme a las reglas del Código Civil, quién es el dueño de ese mensaje? Es Silvia. Ya Silvia va a saber qué hacer de ese mensaje si lo viraliza, y ahí ella va a tener las responsabilidades, tanto civiles y penales, si es que está viralizando alguna situación que no corresponde o que lesiona mi intimidad, pero yo le estoy dando autorización a Silvia desde el momento en que estoy enviando ese mensaje a ella. Pero cuando yo estoy alzando, publicando, por ejemplo, en ciertas páginas en donde estoy anunciando, estoy ofertando inmuebles, autovehículos, o estoy demostrando que estoy realizando un viaje o que estoy haciendo este gasto muy grande o que me están regalando algo, allí se vuelve totalmente público. Hoy estuvimos viendo en las tapas de los periódicos gente que dice, mire, aquí yo estoy en tal parte porque a mí me regalaron. Entonces, esas son las manifestaciones que tributación va a estar mirando. Se va a mirar a través de un sistema informático. Así mismo, no van a ser personas que van a estar hurgando en eso, sino van a ser justamente unos sistemas, unos cruces de información totalmente automáticos. Bueno, eso no fue el tiempo, disculpa abogado, así que le pido por favor no sé si hay forma de hacer un poco más breve, vamos a decirle esto porque es súper denso también para nosotros. Se vienen los servicios digitales también, ya lo adelantábamos, les va a pasar una comunicación telefónica que también van a estar grabados o en este caso se está reglamentando, clarificando, decía usted, con la reforma. Servicios digitales, los impuestos a servicios digitales. Sí, ahí hay que entender y lo que seguramente nos preocupa mucho son los servicios digitales que están prestando empresas en el exterior. Por ejemplo, va a estar grabado por IVA
y también por un impuesto que es el impuesto a la renta de los no residentes. En cuanto a IVA, una tasa del 10%. Todos aquellos servicios que me prestan empresas que no están radicadas aquí en el Paraguay, pero el servicio es aprovechado aquí. En materia del impuesto a la renta de los no residentes, hay una tasa del 30%, una base del 30%, una base de renta neta imponible del 30% de todo lo que se le pague, a esa empresa que está en el exterior. Y sobre esa base se aplica la tasa del 15%. ¿Cuáles son aquellos servicios? Por ejemplo, Amazon Prime, Netflix, Spotify, todos aquellos que me están prestando algún tipo de servicio aquí en el país. Esos están grabados tanto por IVA y por el impuesto a la renta de los no residentes. ¿Quiénes van a retener ese impuesto? No va a ser la persona física, no va a ser el usuario de Netflix, sino va a ser aquella empresa que interviene, empresa radicada aquí en el país, que interviene en el pago. Porque obviamente eso se realiza a través de una transferencia o a través de una tarjeta de crédito o de débito asociado al medio de pago. Entonces, serán esas entidades telefónicas, bancarias, financieras o cooperativas, las que retengan el impuesto en esos dos conceptos. Y algo que hay que aclarar muy bien, en cuanto al INR, aquellos servicios digitales vinculados directamente a la importación de bienes, como ser Amazon, ePay y algún otro tipo de Mercado Libre, Alibaba, todos esos que están relacionados a la importación de bienes, eso no va a sufrir modificación en cuanto al INR, es decir, no van a estar grabados por el INR. Y otra cosa importante, Silvia, es tener presente que estas retenciones, tanto del IVA y del impuesto a la renta de los no residentes, estarán vigentes recién a partir del 1 de julio de este año. Es decir, hoy, hasta junio de este año, no podemos hablar que me van a encarecer el servicio, que me van a subir la tasa, me van a subir la tarifa de Netflix. Y ojo, Amazon no tendría por qué tener impuesto a la renta de los no residentes, porque como bien decíamos, todo servicio digital relacionado a la importación de bienes, eso no está grabado por el INR. Sí por el IVA, pero no por el INR. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí en PRO y también a todos los que nos ven.